Shabbat Shalom para todos y todas en el nombre y por los méritos de Yeshua, el Mesías de Israel y de las naciones. La parashá Jucat es la parashá que tenemos de frente esta semana delante de nosotros del Sefer Bar Mitzvah, ese libro de números. Y la parashá nos narra en su inicio la muerte de Miriam, una de nuestras profetisas, una de las grandes mujeres de la Torá, que con su vida impactó de manera positiva a nuestro pueblo y que según nos dijeron nuestros sabios, la razón principal, la razón fundamental por la que el episodio de hoy se ocurre en la Torá es porque los méritos de Miriam, su vida, su formación espiritual, su dedicación a la Torá y a la vida piadosa, eran lo que hacían que de una piedra saliera agua. Es interesante esa revelación que nos traen nuestros sabios de cómo las virtudes que tenía Miriam como mujer de Dios generaba que la fuente principal de agua que tenían en el desierto estuviera constantemente fluyendo. Es por eso que la Torá cita este episodio hoy, que posterior a la muerte de Miriam, el pueblo pidió agua a Moisés. El pueblo pide agua a Moisés. Y fíjense que cuando leímos sucedió algo que dije que lo iba a explicar en la grabación. Y es que luego de la muerte de Miriam, que el pueblo pide agua, de ahí es que se relaciona que el mérito de ella, por una gracia que ella tenía delante del Eterno, era que frotaba agua de la roca, que es algo interesante también destacar. En una ocasión Yeshua dijo: si esta gente se calla, las piedras hablan. ¿Por qué la Torá nos enseña que de la piedra brotaba agua? Es para representar una actitud del corazón. El corazón de la gente que estaba dirigiendo Moisés, Aarón y Miriam era un corazón más duro que las piedras y más ignorante que cualquier cosa en la vida. Tenían unos niveles de ataduras y de conciencia muy duros, y por eso pedagógicamente el Eterno está tratando de enseñarles a ellos con los acontecimientos del entorno y con algo tan simple como saciar una necesidad biológica importantísima de manera simple, con una piedra de donde sale agua. Fíjense que hoy la ciencia nos ha permitido poner tuberías, encauzar los mares, encauzar los ríos, purificar las aguas para tomar de ellas. E incluso ya tenemos el agua hasta embotellada, que muchos años atrás tomábamos agua de la llave. En algunos países se toma todavía agua de la llave. Pero la ciencia, la sabiduría del ser humano ha ido creciendo a tal punto que hemos desarrollado sistemas de donde podamos extraer agua. Sin embargo, en ese momento de virginidad de la creación de la humanidad, era una tecnología muy avanzada que una piedra que no tiene ningún tipo de conexión con el agua
sea la que le dé agua a ellos. Era un mensaje pedagógico que el Eterno quería dar. Pero que eso sucediera dependía de la integridad de la vida de Miriam. Y más adelante vamos a ver por qué. Pero ese concepto del mérito de Miriam era tan entendido por el pueblo y por el mismo Moisés, que es lo que produce que Moisés cometa un error. Prácticamente el único error que Moisés cometió en su ministerio. Cuando entonces se muere Miriam, no hay agua en la piedra, se fueron los méritos que producían ese milagro. Los príncipes se acercan a Moisés y le dicen: mira, nosotros tenemos sed, hace mucho no tomamos agua. Tú sabes que son por lo menos 8 vasos de agua recomendados por los médicos. Moisés consulta al Eterno y el Eterno le dice a él, fíjense que el Eterno no le da la clave de cómo era que Miriam hacía que brotara el agua. Él le dice: háblale a la roca. Que también es una forma de darle a entender al grupo la importancia de ser sensible a la voz del líder, a la voz de Dios representada en un guía espiritual. Eso es lo que se está moviendo allí. Háblale. Pero en Moisés pasó algo de lo que nosotros debemos de cuidarnos. Moisés, sin darse cuenta, quiso presumir delante del pueblo que él también tenía méritos. Porque el pueblo estaba consciente de que el agua salía de la piedra porque Miriam tenía un mérito. Miriam tenía una gracia delante de Dios que era lo que producía que de la piedra brotara agua. Y Moisés quiso pretender delante del pueblo y le dice: vengan y vean que yo puedo hacer brotar agua. ¿Ustedes creen que no? Y en esa pretensión se equivocó en la fórmula que tenía que utilizar y en vez de hablarle a la piedra la golpeó. Eso hizo que se acortaran sus días en la tierra. La piedra dio agua, sí, pero no era la forma. Y hay veces que nosotros queremos resolver cosas de la manera incorrecta. Y de la manera incorrecta funciona muchas veces, pero es la manera incorrecta. Tenemos que tener cuenta con eso. El que lo que nosotros andamos persiguiendo funcione no significa que lo estamos haciendo de la manera correcta. Y eso cabe en todas las áreas de nuestras vidas. Siempre tenemos pretensiones, tenemos deseos, tenemos planes, tenemos metas, pero tenemos que cultivarlos y lograrlos, proponernos desde la manera correcta, usando los medios correctos, no desviándonos, buscando la ruta más fácil. Cuando buscamos la ruta más fácil, al final eso nos cobra una factura. Nos cobra una factura. Entonces, siempre debemos de procurar, al hacer las cosas, hacerla de manera legítima. Hacerla de manera legítima. No buscar trabas. No asociarse con el mal. No buscar estratagemas de hombres que con astucia utilizan el engaño para ser beneficiados. Eso la Torá nos dice, por ejemplo, no falsees las balanzas, tienes que tener medidas y balanzas justas. Si usted tiene un colmado y usted es creyente, usted no puede robársele una cuarta a la gente, arreglando el peso. Si usted tiene una empresa,
Usted tiene empleados, si usted tiene que pagarle el día 15, no le pague el 20, págale el 15. Aplicar la justicia en todo y siempre que ese todo sea en beneficio del prójimo mucho más. Es mejor perjudicarse uno mismo que perjudicar a otros para beneficiarse uno. Eso es delicadísimo. Entonces, el método correcto, la forma correcta es la que debe siempre de primar. Cuando usted vaya a hacer algo, escuche las dos alternativas. Que la gente que saben le aconseje, le asesoren. Bueno, mira, esto se hace de tal forma, pero hay gente que están haciendo tal cosa. No te vayas por ahí. No te quieras ahorrar 3 pesos más. No quieras tener ventaja. No racionalice que esto es una bendición que Dios me está dando, porque esto me valía 60,000 pesos, pero ahora lo voy a poder hacer en 3,000. No, lo barato sale caro. Si tú vas a hacer algo y no lo haces de la forma correcta, a la corta o a la larga, eso te va a traer una consecuencia. Fíjense que Moisés no se murió ese mismo día, pero el día que él menos lo estaba pensando, Dios le dijo: mira, ven acá, tengo que hablar contigo. Sube al monte y mira la tierra de ahí, porque tú no vas a entrar. ¿Te acuerdas lo que hiciste con la piedra? Te llegó la hora. ¿Te ves? Entonces, hay cosas que la logramos de forma ilegítima y no vemos que se dan las consecuencias de eso de inmediato y pensamos que todo está bien. Y es muy posible que nos estén dando el tiempo de hacer teshuvá, de arrepentimiento, para no bajarnos la pesada, como decimos en buen dominicano. Esta Shabbat, esta semana, es un momento para nosotros pensar cuáles cosas hemos logrado en la vida ilegítimamente y estamos disfrutando de eso hasta el día de hoy para hacer teshuvá. Hacer teshuvá. Porque todo lo que viene a la vida sin ser legítimo tiene un pago de consecuencias, aunque no sea en el momento que se da. Dice el Talmud: el individuo debe de saber que hay un ojo que ve y una mano que escribe. Un ojo que ve y una mano que escribe. Por lo tanto, no existe absolutamente nada que nosotros podamos hacer que escape de la supervisión divina. El hecho de que no exista una respuesta inmediata a las acciones negativas que hacemos, ilegítimas, no significa que no haya sido tomado en cuenta. Al contrario, es una oportunidad que se nos ofrece para hacer teshuvá, porque una de las cosas que fueron creadas antes de crear el mundo fue la teshuvá, fue el arrepentimiento. Como está escrito en el Midrash Rabbah Génesis en su introducción, 7 cosas preexisten a la creación y una de ellas es la teshuvá, el arrepentimiento. Arrepentirse es un estado de conciencia maravilloso que nos brinda la oportunidad de asumir un derecho legítimo que se nos ha otorgado desde antes de la creación del mundo. Pero el no arrepentirse es equivalente a la frase popular dominicana que dice: metiste los 2 pies en un solo zapato. Si no hacemos teshuvá de cosas que hemos adquirido ilegítimamente, corremos el riesgo de que en algún momento llegue la factura. En algún momento llegue la factura.
¿Sabes? Yo recuerdo que había una persona, tenía un negocio. Desde que puso su negocio, el ayuntamiento del pueblo donde puso su negocio le mandaba una facturita pequeña, creo que eran 35, 55 pesos de impuesto por el letrero del local. Y mes por mes llegaba esa facturita y esa persona se hacía de la vista gorda, no lo pagaba. Porque lo veía insignificante y a la vez tenía la intención de generar riqueza ilegítimamente, engañando al Estado en este caso. Pasaron los años, por 3 o 4 periodos era el mismo alcalde. De repente cambia el alcalde, llega un alcalde nuevo, comienzan a revisar los libros, las cosas, y esa persona debe cientos de miles de pesos por ese letrero. Entonces es llamada a capítulo, o negocia o tiene problemas. Porque cuando se hacen las cosas ilegítimamente y el golpe no sale inmediatamente, se va acumulando. Hay un concepto que usan mucho los penalistas, el cúmulo de la pena. Eso se va acumulando. Se va creando una burbuja energética en torno a eso, hasta que un día explota. Y el día que explota es el día que menos usted lo está pensando, y fácilmente es el día que usted no tiene dinero, no tiene ánimo, no tiene nada, y llegó ese problema. Entonces, mientras la vida va transcurriendo, es bueno ir haciendo memoria de qué cosas hemos adquirido ilegítimamente, de las cuales disfrutamos quizás posiblemente hasta ahora y que no hemos tenido consecuencias. Hacer teshuvá, arrepentirse ahora, no sea que las consecuencias lleguen en el momento menos esperado. Eso pasó con Moisés. Y eso puede pasar, hasbe shalom, hasbe jalila, a cualquiera de nosotros. Por lo que hacer teshuvá es significativo para poder trascender a esa situación. Por eso estos episodios tienen relación con la vaca roja, de la cual este año no vamos a hablar porque todos los años casi se habla de la vaca roja. Pero tiene relación con la vaca roja porque la vaca roja era un símbolo de expiación, un símbolo de arrepentirse de los pecados y buscar cómo limpiarse de las transgresiones, que eran muy graves. Por eso una vaca roja, porque es algo que es difícil de que aparezca. Entonces, si eso aparece y hay algo que es difícil de perdonar o difícil de cambiar, entonces dentro de ese proceso de la vaca se da el proceso, valga la redundancia, de la expiación. Por eso que es diferente a las otras transgresiones. Entonces, en definitiva, con el caso de Moshe Rabbeinu, tenemos que tener la sabiduría de no incurrir en actos ilegítimos, no importa lo que nosotros necesitemos, no importa. Tenemos que buscar una salida donde lo que vayamos a hacer no sea ilegítimo, porque eso es peligroso. Hay que legitimizar todo. Lo que lleva papel, lo que lleva documento, certificarlo, legalizarlo. Lo que lleva acuerdos, cumplirlo. Hay que tener una actitud legítima, porque la legitimidad
trabaja con la legalidad espiritual. Por eso cuando se realiza algo ilegítimo, se puede abrir fácilmente una brecha a un ataque espiritual y a una situación espiritual, porque hay una legalidad. Y la legalidad es que se hizo un acto ilegítimo. Y normalmente cuando el acto es ilegítimo, alguien es perjudicado. Cuando usted asume algo a su beneficio personal de manera ilegítima, hay una persona, hay un segundo o un tercero que es perjudicado por eso. Es perjudicado por eso. Por ejemplo, el tema de los impuestos. Ahora que está de moda el tema en República Dominicana sobre la reforma fiscal. Cuando un ciudadano que debe de pagar impuestos porque tenga un comercio, porque haga un tipo de negocio que va por encima del estándar económico, que no paga impuestos, por encima de los 30,000 pesos, por ejemplo, y la persona retiene el impuesto, esa persona está perjudicando a muchas otras personas. ¿Por qué? Porque el impuesto debe ser utilizado para servicios que cubran los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la educación, la salud, etc. Cuando un ciudadano que debe de pagar impuestos evade el pago de los impuestos, está perjudicando a un sinnúmero de personas. Pero cuando el Estado que recibe el impuesto no invierte el impuesto, lo recaudado del impuesto, en los bienes y servicios que necesita el pueblo, entonces también está perjudicando. Y ese sistema de perjudicar a otros va creando una serie de situaciones, en este caso sería de carácter social, sociopolítico, y de ahí es que vemos que vienen las huelgas, la mala calidad de los servicios, la corrupción, etcétera, 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 porque hay una legalidad. Eso se transmite a la vida personal. Si las cosas no se hacen legítimamente, con la legalidad que conllevan, entonces van a traer una consecuencia, y es de la que nosotros debemos de librarnos. Entonces, parece ser que Miriam, una de las características que tenía era esa. Era una tipa que hacía las cosas legítimamente. Y el Talmud, la tradición judía, establece 10 principios sobre Miriam que todas las personas deben de saber, porque ella como que pasa desapercibida. Muchas veces solamente se habla de Miriam cuando murmuró de Moisés o cuando danzó con las mujeres después de pasar el mar rojo o el mar de los juncos. Pero por ejemplo, Miriam fue una de las 7 profetisas bíblicas, como la enumera el Talmud. El Talmud habla de 7 profetisas: Sara, Miriam, Débora, Hannah, Abigail, Hulda y Estel. Una de las 7 profetisas. 2. Era la hermana mayor de Aarón y de Moisés. La hermana mayor. Por eso hay un texto que dice: Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos. Incluso cuentan nuestros sabios que la frase de que Miriam, la hermana de Aarón, hace alusión a que ella era profetisa mucho antes de Moisés nacer. Recordemos que Moisés era el más pequeño de los 3 hermanos. Mucho antes de Moisés nacer, ya había profetizado. Incluso ella profetizó
al faraón y le profetizó a sus padres que vendría el libertador. Por eso ella es la protagonista principal en el momento en donde Moisés es lanzado a las aguas y ella va y le dice a la hija del faraón que ella tiene quien le pueda atender el niño. Número 3, el significado de su nombre, que es amalgo. Como cita el libro Sefer Olam, que Miriam recibió ese nombre de amalgo, significado amalgo, como un reflejo de la amarga opresión que vivió el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. 4. También es llamada Púa en la Torá. Cuando la Torá habla de las parteras, Shifra y Púa, estas dos parteras hebreas que eran valientes, que no permitían que los hebreos murieran, los niños hebreos, los sabios dicen que Púa era Miriam, porque ella desde niña ayudaba a su madre, Yocabed, que era Shifra, a atender en los partos. Le llamaban Púa porque ella hacía como ese sonido de puja, puja. Ella era la que hacía el sonido puja, puja a las mujeres. Y le cantaba también a las mujeres en el parto y a los niños. 5. Cosas que no sabíamos de Miriam, para quitar esa afrenta de que solamente de que ella habló mal de Moisés. 5. Salvó la vida de Moisés cuando estaba en el agua. 6. Ella dirigió a las mujeres en el cántico después que se partió el mar en dos y tomó instrumento. Tomó un pandero en sus manos e incitó a las mujeres a que le adoraran en cántico a Hashem, que le había sacado de la tierra de Egipto y que había obrado un milagro delante de ellas. Fíjense que también ahí está el agua nuevamente. Número 7. Fue atacada por la lepra. Su nivel de santidad era tan grande que incurrir en un acto de egoísmo por tener rivalidad con la mujer cushita, con Sípora, mujer de Moisés, y hablar mal de Moisés por eso, le cayó la lepra, que es el único evento que la gente conoce de ella. Número 8. Y este es un evento muy desconocido para la gente. Ella era esposa de Caleb. Según nuestra tradición rabínica, ella era la esposa de Caleb, que en la Torá era identificada como, esa pareja era identificada como Azuba y Éfrata. ¿Por qué tenían esos nombres? Bueno, porque Azuba significa abandonada, porque todos la habían abandonado cuando era la única que tenía una voz constante en Egipto de la profecía de que Dios enviaría a un libertador. Y a Caleb se le llamaba Éfrata porque Caleb tuvo un momento en donde se iluminó y reconoció la belleza espiritual que ella tenía, no la belleza física, y le fue acuñado el nombre de Éfrata. Número 9. Ella falleció el día 10 de Nisan. Es interesante porque el día 10 de Nisan es el día que la Torá ordena a los hijos de Israel amarrar el cordero en la pata de la cama, que simboliza el ego, amarrar el ego. Por lo tanto, Miriam llegó a un nivel de autoanulación de su ego tan grande que él murió el mismo día 10 años después de la conmemoración de amarrar el ego a la pata de la cama. Mira qué interesante eso. Y por último, y no menos importante, había agua en el desierto por los méritos de Miriam. Mientras el pueblo deambulaba por el desierto y comían maná y que caía del cielo, el agua que bebían, cuando le daba sed, era meritorio a Miriam.
sus cualidades espirituales de guía espiritual del pueblo, desde la participación de la mujer activa dentro del ministerio de Aarón y de Moisés, daba paso a que la roca diera agua, como un símbolo de lo que ya hablamos ahorita, de demostrarle a la gente que algo tan simple podía ser algo tan importante, tan vital para la vida. Quiera Hashem que las mujeres de nuestra generación, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras esposas, nuestras primas, nuestras amigas, puedan desarrollar un mérito tan elevado como lo hizo Miriam. Que puedan las mujeres de esta generación salir del chisme, salir de la blasfemia, de la lujuria, de la prostitución virtual y física, y elevarse al nivel de santidad, de consagración y dedicación que tenía la profetisa Miriam. Que la paz sea sobre ella. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom.